podemos dar comienzo ya con la sesión de hoy. Javier Ruiz, bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal todo, Andrei? Pues muy bien, un placer tenerte hoy con nosotros. Como comentaba antes, nos vas a hablar sobre el ciclo del capital. Veníamos hablando justo antes de lanzar la sesión ya en vivo sobre la importancia que tiene este concepto, muchas veces relacionado con las empresas cíclicas, normal, ¿no? Es natural, Sí. y con las empresas del sector de las materias primas, pero que es un concepto muy arraigado también en la actividad empresarial y al final, pues, dentro de la inversión consciente, de la inversión inteligente o del value investing, llamémoslo como queramos, una de las premisas principales es ver las acciones como negocios reales. Y no hay nada más real que el ciclo de capital, que está muy relacionado con la oferta y la demanda. Así que nada más, Javier, te voy a dejar ya con tu presentación. Comentar también, si quieres, hablar un poquito al principio de Oros Asset Management y cuál es vuestro enfoque en la gestora. Pero bueno, Javier Ruiz es director de inversiones de Oros Asset Management, que es una gestora independiente española. Así que nada más, Javi, te dejo ya con la presentación, ¿de acuerdo? Venga, fenomenal. Muchísimas gracias, Andrei. Pues nada, buenos días a todos. Un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias a Value School por la invitación y enhorabuena por este estupendo evento que han conseguido montar pese a las difíciles circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo todos. Pues nada, la presentación de hoy yo lo quería dedicar a explicar cómo hacemos desde Oros la aproximación a la inversión en materias primas, ¿no?, lo que llamamos value investing a lo largo del ciclo del capital. Y más en concreto vamos a focalizarlo en el caso del uranio, porque desde hace ya bastante tiempo es la principal apuesta de nuestra cartera internacional. Además, siempre con un caso práctico se entiende mucho mejor todo esto, ¿no? La presentación la he dividido en tres bloques. El primero de ellos será el ciclo del capital. Dedicaremos unos breves minutos a explicar, pues, qué es eso del ciclo del capital, qué fases lo componen, una parte un poquito más teórica, ¿no?, podríamos decir. El segundo bloque, que será el más importante de la presentación, pues ya será explicar lo que ha pasado a lo largo de la historia con el uranio para entender la formación de los ciclos de capital y en qué punto estamos hoy y qué pensamos que va a suceder. Y el último bloque, pues ya será dedicar unos breves minutos a contaros cómo hacemos desde Oros la aproximación a la inversión en el uranio, ¿no? Empezamos con el primero de ellos, el ciclo del capital. Bueno, antes de invertir en cualquier compañía, sea de materias primas o no lo sea, pero especialmente en aquellas vinculadas con las materias primas, tenemos que tener claras dos cosas. Lo primero es que cuanto mejor va todo, cuando más dinero está ganando las compañías de un sector, más capital atrae ese sector. Y cuanto menos dinero ganan, cuando todo está peor, pues menos capital entra o incluso sale. Luego veremos por qué esto es muy relevante a la hora de marcar la evolución de los ciclos. Y luego, siempre importante, pero de nuevo especialmente con las compañías de negocios de materias primas, tenemos que estar muy atentos a qué hacen los equipos directivos con las decisiones de gestión de capital, porque eso va a marcar mucho la diferencia de los retornos que obtengamos como accionistas en el largo plazo. Recomiendo aquí tres libros para los que queráis profundizar sobre esto del ciclo del capital. Yo me voy a apoyar en esta presentación en el primero de ellos, en Capital Returns, que es un libro muy recomendable que explica un poco, pues, la forma de invertir de la gestora Marathon a través de sus cartas desde 2002 a 2015. Y para el que quiera todavía profundizar más, pues les recomiendo que aprenda un poco sobre teoría austríaca de los ciclos económicos. Aquí pongo dos libros para mí esenciales: el clásico de Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, y el último que ha sacado Juan Ramón Rayo, que es una crítica a la teoría monetaria de Mises y, bueno, incorpora conceptos como descalce de plazos o teoría de la liquidez. Para el que quiera profundizar, pues ahí dejo estas referencias, ¿no? Javier, si me permites Sí, hacer solo una pequeña interrupción, es sí, para claro. comentar, bueno, es de hecho una buena noticia. Ahora en un momento os voy a dejar los enlaces a los tres libros en la cajita del chat, pero que sepáis que el primero de ellos, el de Capital Returns, lo vamos a traducir y se va a publicar este año. No tenemos aún fecha definitiva para que os lo podamos confirmar con total seguridad, pero va a ser a lo largo de otoño, seguramente en octubre, si sale todo bien, ¿no? Que con esto de las circunstancias un tanto especiales que estamos viendo, pues nunca se sabe, pero ojalá salga este año y es la idea. Pues muy buena noticia, me alegro. Es un muy buen libro, la verdad. Sí, sí. Y nada, lo que decía, ¿no? Vamos a ver ahora rápidamente qué fases componen
esto de los ciclos del capital. Esto no es una ciencia exacta, pero más o menos podemos diferenciar 4 fases, ¿no? Claramente. Si, por ejemplo, nos vamos a la de arriba del todo, la de optimismo inversor, pues podemos imaginar un entorno en el que vengamos de varios años de expansión económica, a lo mejor pues acompañada con una expansión de mucho crédito, de mucha deuda, que ha alimentado la demanda, ¿no? de materias primas durante mucho tiempo, haciendo que los precios vayan subiendo. A la par que esto se producía, pues la oferta de materias primas se iba animando también porque ganaba mucho dinero con esos precios elevados, ¿no? Es una época en la que va entrando, como decía antes, mucho capital. Todo el mundo gana dinero, es muy atractivo invertir porque los precios de las materias primas pues, están muy elevados y entonces entra mucho dinero en esta industria. ¿Cuánto dura esto? Pues bueno, habitualmente hay algún tipo de detonante o catalizador negativo por el lado de la demanda. Si venimos de una época como pasó, ¿no?, en los años 2000 de burbuja crediticia, pues el pinchazo de esa burbuja desencadenó que cayera de repente toda esa demanda esperada que tenían en mente los empresarios cuando realizaron las inversiones. ¿Qué sucede? Que si la demanda que tú esperas desaparece, se produce un exceso muy importante de oferta, ¿no? Hay mucha oferta compitiendo por una demanda que se está destruyendo, una demanda menguante. ¿Y qué sucede cuando hay competencia? Pues que los precios bajan. Entonces los precios de las materias primas inician una caída bastante vertical normalmente. En ese periodo habitualmente en bolsa las compañías cotizadas tienen un comportamiento muy negativo, con caídas muy verticales, ¿no? Cualquiera que se ponga un gráfico pues puede ver cómo las compañías cíclicas tienen esos movimientos tan sumamente bruscos. Este proceso se va retroalimentando mientras vaya durando toda esa desaceleración, esa recesión económica, hasta que el precio de las materias primas se sitúa en niveles tan sumamente bajos que la industria pues, se destruye básicamente, ¿no? Ya no es que no atraiga capital, es que directamente no hay inversión en nuevos proyectos, se cierran minas, es decir, sale capital de las industrias porque no es rentable meter ningún euro nuevo para tratar de ganar dinero, ¿no? Es una fase que se denomina de pesimismo inversor. Se suele decir en las materias primas que la cura para los precios bajos es precisamente esos precios bajos, porque claro, esto hace que haya una restricción, una disciplina muy fuerte de la oferta y llega un punto en el que el ciclo empieza a revertirse, ¿no? Podemos empezar ya a hacer suelo en la economía, se recupera poco a poco la demanda y claro, con esos precios de materias primas tan bajos, la oferta no tiene incentivos para incrementarse, no atrae todavía capital. Pasamos de antes que teníamos exceso de oferta a un exceso o una falta de oferta a un exceso de demanda, ¿no? Aquí la demanda es la que compite ahora por una oferta reducida. Eso presiona para que los precios de las materias primas empiecen su escalada. Habitualmente también un movimiento muy rápido, muy vertical. En ese periodo, normalmente es cuando las compañías cotizadas lo hacen mejor en bolsa, porque la gente no termina de creerse las recuperaciones, como sí, esto ya lo hemos visto antes, seguro que luego vuelve a mínimos, ¿no? Poco a poco se demuestra que esa recuperación es verdadera, los precios de las materias primas se mantienen elevados y al final pues va entrando nuevamente capital hasta que ya entramos en el punto último, en la fase de optimismo inversor y volvemos a repetir todo este ciclo, ¿no? Estas fases pueden durar varios años y al final es muy interesante porque si conocemos en qué momento estamos de estas fases en cualquiera de los sectores, pues podemos o evitarlos o tratar de encontrar oportunidades de inversión. Y precisamente nosotros, desde Oros, pensamos que el uranio desde hace un tiempo pues, arroja una excelente oportunidad para invertir y generar rentabilidades futuras muy atractivas. Lo que voy a hacer es contaros, desde la perspectiva del ciclo del capital, todo lo que ha pasado con la industria del uranio desde sus inicios hasta el momento actual para tratar de pensar, ¿no?, o dilucidar qué puede pasar a futuro. Básicamente, la industria del uranio se desarrolla pues, a mediados de los 40, ¿no?, después de pues, las tristes bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cuando las potencias pues, inician una carrera armamentística, ¿no?, quieren arsenal nuclear y necesitan pues, uranio altamente enriquecido y plutonio, y entonces empiezan a demandar uranio. La producción, si miráis el gráfico de la derecha, pues pasa de ser cero a incrementarse drásticamente en ese periodo, ¿no? Cada color refleja de dónde se extrae el uranio geográficamente, que tampoco ahora mismo es relevante para lo que estoy contando, ¿no? Entonces, esta época se dedica a eso, a alimentar a la defensa, a los ejércitos, para incrementar su arsenal nuclear.
Llegamos ya a finales de los 50, mediados de los 60, y hay un cambio de paradigma en el sector. Surgen aplicaciones nuevas para el uranio y en concreto el uso de uranio para generar energía en reactores nucleares. Es la época de grandes desarrollos de flota comercial en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Japón. Aquí es muy importante, porque hablaré de esto varias veces, que tengamos clara la relación entre las centrales nucleares y las minas que producen uranio. Básicamente, si tú operas una central nuclear, quieres garantizarse el suministro de uranio durante mucho tiempo. No quieres quedarte sin combustible porque operativamente tiene muchísimos riesgos y problemas, ¿no? Entonces, lo que hacen es firmar contratos, que se llaman contratos de largo plazo, de varios años, con las minas que producen el uranio. Esto también pues, es ideal para las minas porque tienen un cliente durante muchos años, ¿no? Luego veremos por qué esto en la actualidad es muy relevante. Por tanto, esta época, que dura más o menos hasta finales de los 70, mediados de los 80, pues una época de optimismo inversor. Entra muchísimo capital nuevo en la industria del uranio. De hecho, el precio del uranio pasa en esa época de estar por debajo de $10 la libra a superar los 40, ¿no? Una enorme subida, multiplico por 4 veces. ¿Cuál fue el detonante que pincha este optimismo inversor? Pues como decía antes, habitualmente suele venir por el lado de la demanda. Y en este caso, pues fueron los incidentes y accidentes, si queréis, ¿no? Que se produjeron primero en Three Mile Island, en Estados Unidos, el incidente en un reactor en el año 1979 y luego ya sí el accidente trágico de Chernobyl en el año 86. Claro, todo esto hace que entre miedo sobre la seguridad de la energía nuclear en aquella época y todos los programas que se estaban lanzando para expandir las flotas pues se ponen en pausa o directamente desaparecen, es decir, se produce un shock de demanda de todo lo que se esperaba que iba a llegar. Por el lado de la oferta, durante un tiempo, sin embargo, no se produce una contracción o una restricción. ¿Por qué? Porque las centrales habitualmente cumplen con los contratos que tienen firmados con las minas. Entonces, incluso aunque algunas de las centrales no necesitaran ya tanto uranio porque se cerraran o lo que fuera, pues seguían comprando ese uranio, ¿no? Y por otro lado, con todo ese optimismo inversor de la época anterior, pues surgió una nueva oferta de los antiguos países de la Unión Soviética. Este exceso de oferta que desencadenó pues una acumulación muy fuerte de inventarios y por otro lado, lo que hablamos al principio, pues una competencia por una demanda menguante. El precio del uranio se desploma durante muchos años, pasa de ese máximo en el año 79 por encima de los $40 la libra a estar todos los años 90 por debajo de los $10, ¿no? Al final esos precios tan bajos lo que hacen es destruir básicamente la industria del uranio en aquella época. Además, esa acumulación de inventarios pues exageraba más todo porque tardó mucho tiempo en drenarse y al final pues salió mucho capital y todos los productores de uranio pues sufrieron las consecuencias durante aquella época, ¿no? Entramos en la época de pesimismo inversor que comentábamos. De nuevo, la cura para los precios bajos son precisamente los precios bajos. Con la oferta destruida se inicia la recuperación de la demanda y en este caso el detonante fue la expansión, el desarrollo económico tan brutal que vivió China durante este siglo, ¿no? En esa fase grande de industrialización, pues sus requisitos, sus necesidades energéticas se fueron también disparando, ¿no? Y al final pues ese mix energético incluye también energía nuclear y mucha demanda de uranio. Luego, también con el paso del tiempo la tecnología va avanzando, surgen reactores de nueva generación muchísimo más seguros y se vuelven a reactivar e iniciar programas nucleares que estaban aparcados. Inicialmente, el precio no al revés, perdón, la oferta no reacciona a esta recuperación de la demanda porque el precio de la materia prima del uranio era muy bajo y no incentivaba nueva inversión. Se produce lo que se llama un cuello de botella cuando la demanda es mucho más elevada que la capacidad que hay de producción, la capacidad que hay de oferta y el precio del uranio en esta época pues se dispara, pasa de $8 la libra a $140 la libra a mediados de 2008. Es una época súper alcista para todas las compañías cotizadas de uranio, ¿no? Aquí vamos viendo cómo invertir en los peores momentos de una industria puede arrojar grandes retornos. ¿Qué sucede después? Pues nada, entramos en esa fase de optimismo inversor gracias a esa gran subida del precio del uranio y entra nueva oferta. ¿De dónde proviene esta nueva oferta? Bueno, pues principalmente de Kazajistán. Kazajistán
irrumpió, ¿no?, a principios de este siglo como productor de bajo coste. Kazajistán tiene minas de cielo abierto, que tiene una técnica de extracción que se llama de recuperación in situ, muy barata, que les permite pues, prácticamente ganar dinero con cualquier precio del uranio, con lo cual es un productor que se llama de bajo coste. Pues en este entorno surge Kazajistán como nuevo jugador muy importante. Luego Cameco también fue ampliando capacidad y fueron surgiendo otros proyectos inversores gracias a esos precios tan elevados. ¿Cuánto dura al final esta fase de optimismo? Pues primero tuvimos el pinchazo de la demanda derivado de la crisis financiera. El precio del uranio pues pasó de 140, creo recordar que a 60, 50 dólares la libra. Y luego sí que es verdad que se recupera un poco, pero ya sí, y aquí vemos otra vez la analogía con los años 80, se produce el accidente que todos conocemos en Fukushima, derivado del tsunami que vivió Japón en ese año, ¿no? Aquí volvemos a tener un shock de demanda no tan importante como el de los años 80, pero bastante relevante. Japón desaparece durante un tiempo del mapa y luego otros países como Alemania pues aprovechan la coyuntura para implementar cierto tipo de políticas energéticas contrarias a la energía nuclear y van cerrando sus reactores, ¿no? Por tanto, una demanda cayendo. ¿Qué sucede con la oferta durante un tiempo? Pues bueno, de nuevo entran aquí en juego los contratos de largo plazo, ¿no? Y tenemos que distinguir además dos tipos de oferta, la oferta primaria y la oferta secundaria. La oferta primaria es la que componen los productores de uranio, ¿no?, las minas cuando extraen el uranio. Pues bien, las minas, como sabemos, tienen firmados o tenían firmados contratos de varios años con las centrales nucleares que les seguían comprando uranio a los precios que tenían firmado. Y esto es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque en uranio hay como dos precios. Está el precio de mercado, el precio cotizado libremente, podemos decir, y el precio privado de los contratos de largo plazo, que es el que tienen firmadas las minas. Pues el precio de mercado, con ese exceso de demanda, se desploma drásticamente en este periodo, hasta que en el año 2015-2016 se sitúa incluso por debajo de 20 dólares la libra. Sin embargo, los productores de uranio, como tienen firmado contratos con las centrales nucleares a precios más elevados, no pierden dinero, con lo cual no restringen durante un tiempo la oferta, ¿no?, lo que no ayuda a que mejore la situación. Y por otro lado, surge en esta época también lo que se llama la oferta secundaria. Esto es pues uranio proveniente a lo mejor de plantas de enriquecimiento que por la situación del mercado no lo necesitan y lo vuelcan al mercado, inventarios estratégicos de gobiernos que también decían que ya no los quieren y los van volcando. Entonces hay una oferta que no se recorte, que incluso se incrementa con esa demanda cayendo. Y todo eso pues hace que el precio del uranio, como digo, se vaya desplomando. Aquí lo vemos gráficamente, lo que he comentado, a través del precio del uranio, ¿no? Pues en los años 70, como decía, con ese boom de las flotas comerciales, subida muy importante, de por debajo de 10 dólares la libra, por encima de 40. Luego con los accidentes, especialmente de Chernóbil, pues entramos en la fase de depresión que dura, fijaros, todos esos años, ¿no?, hasta el 2000, 2002, por debajo de 10 dólares la libra, y luego ese gran boom con el desarrollo de China y el pinchazo por la crisis financiera y Fukushima, hasta, como os decía, pues eso, en 2015-2016, el precio del uranio situado por debajo de 20 dólares la libra. Muy bien, para entender el ciclo de capital, vamos a ver ahora dónde estamos, qué podemos esperar y cómo podemos, si es adecuado, aprovecharnos de ello, ¿no? Y lo que vamos a hacer es analizar la situación actual de la oferta y la situación de la demanda. Por el lado de la oferta, ¿qué tenemos que tener claro? Pues bueno, al final, con el paso de estos últimos años, ya sí que la oferta vio las orejas al lobo, empezaron a hacer grandes recortes de producción. Aquí destacar, por ejemplo, que Cameco hace 2 años pues, puso en mantenimiento la mina de MacArthur River, que es la mayor mina de uranio del mundo, y han dicho que hasta que el precio no suba bastante por encima de los niveles actuales no van a producir ninguna libra de uranio, ¿no? Lo segundo a destacar es que el precio de spot actual está por debajo de 34 dólares, está ligeramente por encima de 33 dólares la libra, pues no incentiva ni buscar nuevos depósitos, ni desde luego mantener el ritmo de producción, porque hay muchas minas que a los precios de mercado no ganan dinero. Entonces, según van venciendo los contratos que tienen firmado con las utilities, esa oferta va a desaparecer si los precios no suben. Por lo tanto, una oferta que está sufriendo mucho, estaría en una época de pesimismo, ¿no? Es interesante también comentar lo que ha sucedido estos últimos meses a raíz de esta situación que estábamos viviendo todos con la pandemia del COVID-19, ¿no? Pues al final, esto es muy destacable, por riesgos sanitarios, muchas minas
grandes minas, además, Cigar Lake o las de Kazajistán, se han puesto en cierre sin producir nada de uranio durante estos últimos meses. De hecho, más del 50% de la producción de uranio se ha evaporado de un día para otro prácticamente. Y Kazajistán tiene pinta que va a expandir, porque dijeron que iban a estar 3 meses, seguramente van a extender más ese periodo de cierre porque otra vez están teniendo rebrotes importantes. Por lo tanto, ha habido un shock de oferta en este periodo muy importante que ha alimentado la subida en el precio del uranio que hemos visto también desde finales de marzo. ¿Dónde estamos entonces en el ciclo del capital, a tenor de lo que sucede con la oferta? Pues claramente en el momento de pesimismo inversor. No entra dinero, no se buscan nuevos depósitos, ni tienen cabeza a desarrollarse, no se abren minas, sino que se están cerrando y se está haciendo básicamente un mantenimiento mínimo, porque a los precios actuales no es rentable para casi nadie producir uranio. ¿Qué nos falta? Ese catalizador que haga que el precio del uranio suba, ¿no? Y esto, como hemos visto, habitualmente viene por el lado de la demanda. ¿Qué vemos nosotros en la demanda? Pues dos cosas muy relevantes. La primera de ellas es que estructuralmente a largo plazo, al contrario de lo que podemos tener en nuestra cabeza, se espera un crecimiento de la demanda de uranio para los próximos años. Os pongo aquí un gráfico que sacó la Asociación Nuclear Mundial en el último informe que lanzó en el año 2019, y lo más destacable, viendo las líneas continuas, es que en los 3 escenarios, incluso en el más negativo que sería el morado, esperan un aumento de la capacidad instalada nuclear para el año 2039. Esto hace que vayan a crecer las necesidades de uranio y por tanto va a crecer la demanda. Esto a nivel estructural. Lo podemos ver los motivos aquí. Sí, en Europa va a cerrarse capacidad, sí, en Estados Unidos es probable que también un poquito, pero es que al final el crecimiento tan grande que se va a producir en China, en India o con la reactivación de Japón, que nunca va a llegar a los niveles de pre-Fukushima, pero que sí que va a incrementar su papel como demandante de uranio, más que contrarresta estos cierres que podemos esperar en Occidente. Pero incluso, si me apuráis, más relevante en el corto plazo para nuestra tesis de inversión es lo que pongo aquí. Y volvemos a los contratos de largo plazo y a la importancia que tienen. Por un lado, me gustaría que miraseis el gráfico de la izquierda, donde se ve el volumen contratado de uranio cada año, ¿no? El verde clarito sería el volumen que se contrata mediante contratos de largo plazo entre centrales nucleares y minas. Vemos que el grueso de estos contratos, que es lo que nos interesa, se firmó desde el año 2005 al año 2012, para luego caer de manera importante. Es decir, los grandes contratos ya se firmaron hace muchos años y estos contratos van a empezar a vencer. ¿A qué ritmo van a empezar a vencer? Pues lo podemos ver en la imagen de la derecha. Si miramos el área de color azul oscuro, vemos que la demanda sin cubrir, las necesidades sin cubrir con contratos de largo plazo de las centrales nucleares van a empezar a dispararse de manera muy relevante. De hecho, se estima que si nada cambia, para el año 2025 cerca del 40% de la demanda va a estar sin cubrir. Es decir, para lo que nos interesa, las centrales nucleares tienen que volver a entrar en el mercado a firmar contratos de largo plazo para cubrir esas necesidades que tienen de uranio para garantizarse el suministro y el combustible. Claro, ¿a qué precio va a volver a firmarse esos contratos? Que es lo relevante también para nosotros, ¿no? En este gráfico, antes de discutir eso, vamos a casar lo que hemos comentado de la oferta y de la demanda. Si la demanda es la línea gris de ahí arriba, lo que se estima en el escenario de referencia de la Asociación Nuclear Mundial hasta 2040, las columnas representan la oferta que se espera que vaya a producir uranio para cubrir esa demanda. Hay mucho sin cubrir, que es lo que se llama oferta inespecífica. Va a tener que surgir mucha nueva oferta para cubrir esas necesidades de demanda y esa nueva oferta va a necesitar precios bastante más elevados. Esta es la curva teórica siempre, ¿no?, de costes esperada para el año 2030 para los productores de uranio que se espera que haya en aquel momento. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Por un lado, el cambio radical en la composición de esta curva de oferta. El área rosácea son minas que hoy no están produciendo. MacArthur River, por ejemplo, está en mantenimiento, pero hay proyectos que se espera que en algún momento empiecen a producir, como el depósito de Arrow o el de Wheeler River. Todo eso puede que tenga retrasos, va a necesitar mucho capital para que se desarrollen y precios adecuados. ¿Qué precio adecuado? Pues bueno,
viendo la curva de costes, lo mínimo que podríamos esperar son precios que ronden entre los 60 y los 70 dólares la libra. Eso es más del doble del nivel actual del precio del uranio. Y por eso pensamos que tiene mucho sentido invertir hoy en el uranio. Para el que tenga todavía dudas de cómo funciona esto de los ciclos de capital y si van bien las compañías en bolsa cuando se invierte en el pesimismo, podemos ver aquí la evolución de las compañías que estaban cotizadas, algunas de ellas, en los años 2003 a 2007, por ejemplo, ¿no? Y en ese periodo el uranio subió un 1.200% y compañías como Cameco un 800%, ¿no? Denison Mines un 3.700%. Es decir, son periodos hiperalcistas para todo lo que cotiza en bolsa. Dicho todo esto, ya tenemos montado dónde estamos en el ciclo, qué esperamos del uranio. Lo último es cómo tratamos desde Oros de aprovecharnos de ello, ¿no? De invertir. Nosotros al final, analizando esto, hemos llegado a la conclusión de que hay tres opciones para invertir o tener exposición al uranio, ¿no? La primera sería la clásica, invertir directamente en los principales productores de uranio. Y aquí, bueno, por destacar algunos, tres opciones podrían ser Kazatomprom, Cameco o Paladin Energy, ¿no? Kazatomprom es hoy el principal productor de uranio, compañía de Kazajistán, gana dinero básicamente en cualquier entorno, le da igual el precio del uranio por ser el productor de bajo coste, perfil financiero muy sólido. ¿Por qué no invertimos? Al menos a día de hoy, pues bueno, nos preocupa un poco qué puede suceder con las decisiones a nivel de gobierno corporativo de gestión de capital. Es una compañía controlada todavía el grueso del accionariado por el Estado, entonces nos preocupa que se prime las necesidades de Kazajistán por encima de las de los accionistas. Hoy no está sucediendo eso, hay que decirlo también. El segundo ejemplo sería Cameco, del que fuimos accionistas hace algunos años. Aquí pues nos parece una empresa estupenda, simplemente nos preocupa un poco los riesgos operativos que podría tener con sus minas, especialmente al reabrir McArthur River. Si miráis la imagen de arriba a la derecha, veis ahí como algo blanco, ¿no? Es porque estas minas de Cameco que tienen Canadá, McArthur River y Cigar Lake, están en el subsuelo, debajo de un gran lago y rodeados de tierra un poco inestable, podemos decir, y entonces históricamente han tenido inundaciones de agua y han tenido que desarrollar pues, técnicas bastante costosas de congelación para evitar todas esas filtraciones. Bueno, nos preocupa un poco que pueda producirse algún evento de esto. No nos parece que vaya a suceder, pero es un riesgo que está ahí y tenemos que monitorizarlo. Y la última opción, Paladin Energy, bueno, tiene también sus minas de Namibia cerradas. No creo que tenga tanto riesgo operativo, pero a nivel financiero nos preocupa un poco más la compañía. Segunda opción, invertir directamente en los depósitos, ¿no? Que hoy ni siquiera se están explotando. Los más famosos, pues, por ejemplo, el de Arrow de Next Energy o el de Wheeler River de Denison Mines. Pero bueno, si no invertimos en los productores, pues ya en depósitos directamente lo descartamos, ¿no? ¿Qué opción hemos elegido nosotros para tener exposición al uranio? Los vehículos de inversión, en concreto Uranium Participation y Yellow Cake. ¿Qué hacen estos vehículos? Pues básicamente compran uranio Perdona, físico. Javier, Sí. muy rápido, es que se está escuchando bastante el micro, no sé si te lo puedes alejar un pelín de la camisa, porque estará rozando ahí bastante. ¿Así? Ahí, perfecto. Venga, pues lo sujeto así. ¿Y qué hacen estos vehículos al final? Como decía, pues compran uranio para almacenarlo en algún centro de almacenamiento, como puede ser de Cameco habitualmente, ¿no? Entonces te dan exposición a lo que haga el precio del uranio y con muy bajo riesgo a nivel operativo. Al final los gastos de gestión de estos vehículos pues, son muy bajos. Entonces tienen un binomio rentabilidad-riesgo que nos parece súper atractivo. Luego además tiene cosas que hacen que sea más atractiva la tesis de inversión. Por ejemplo, ambos vehículos están cotizando en estos momentos con descuentos del 20% sobre el valor del uranio que tienen almacenado, lo cual no tiene ningún sentido. Y eso lo saben las compañías y de hecho lo están aprovechando con su gestión de capital. ¿Qué están haciendo las dos? Recomprando acciones de manera relevante. Hoy, por ejemplo, Yellow Cake anunció que vende uranio que tiene almacenado y utiliza ese dinero para recomprar acciones, porque es como comprar uranio con un descuento del 20%. Lo venden a 33 y lo compran con un descuento del 20%, lo cual a los accionistas les crea muchísimo valor. Entonces, por esta combinación, ¿no?, de rentabilidad-riesgo, por la situación injustificada de descuento y por lo bien gestionados que están los vehículos, pues nos parece la mejor manera de tener exposición al uranio y por eso pues invertimos aquí. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la presentación. Lo has clavado. Son y 31 justo, o sea que nos quedan pues unos 15 minutos más o menos para preguntas y respuestas. Muy bien. Y nos habéis mandado ya unas cuantas
por ahí por la cajita de preguntas y respuestas. Si os quedan más preguntas, ya sabéis, accedéis ahí a esa sección en preguntas y respuestas y nos las vais mandando y así tenemos ahí el listado y yo se las voy haciendo llegar a Javier. Por cierto, en esa cajita también podéis votar las que preferís que tenga preferencia, ¿de acuerdo? Entonces las que más os gusten las votáis y vamos a ir contestándolas primero. Bueno, justo estáis votando ahora, se están descolocando un poco. Voy a elegir, a ver, para comenzar, Javier, Sí, nos comenta esta pregunta de Ángel Martín Oro, que es sobre el sector nucelar, como diría Homer Simpson. Pregunta Ángel, un saludo para ti, Ángel, por cierto. ¿Contempláis entre los riesgos de la tesis el de disrupción tecnológica del sector nuclear? ¿Que los reactores pasen a ser mucho más eficientes y no requieran tanto uranio o que se encuentre la tecnología que ya no requiere uranio? ¿Cómo veis estos riesgos? sí, son riesgos que están ahí. Bueno, un saludo también a Ángel. Pero lo vemos bastante alejados en el tiempo de cara a lo que pensamos que va a ser el detonante para que suba el precio, ¿no? Que es la firma de los contratos de largo plazo de las utilities. Sí, si la tecnología avanza muy rápido, pues las renovables van a tener un papel quizá más relevante del que se piensa a día de hoy, desplazando todas las energías, no solo la nuclear. Está también el tema del gas ahí. Y sobre los reactores de nueva generación, habitualmente las cosas van bastante más despacio de lo que a todo el mundo les gustaría, ¿no? Está por ver estos de cuarta generación que van a aprovechar más los residuos que se generan al operar los reactores cuando van a llegar, ¿no? Pensamos que todo esto hay que monitorizarlo, pero que no altera nuestra tesis de inversión a día de hoy. Mm, Vale, te voy a hacer algunas preguntas más sobre el uranio y así cerramos la parte del uranio. Vale. Sergio López nos pregunta, buenos días, mi pregunta es, ¿qué más aplicaciones nos puede presentar el uranio? Más allá del tema energético, Mm, bueno, imagino, ¿no? Tema médico, por ejemplo, de pues, todo radiodiagnóstico tiene ahí aplicaciones. eh, Tema agroquímico también tiene ciertas aplicaciones. Y bueno, las históricas militares, pero el grueso es el tema nuclear y es lo que marca la tesis al mm. final. Principalmente es nuclear, ¿no? Ujú. De acuerdo. Fernando, por aquí está. Fernando Sierra nos pregunta, todavía no se ha encontrado una solución científica acerca de qué hacer con los residuos radioactivos generados por las centrales. Medioambientalmente, estos residuos siguen representando una amenaza clara, teniendo en cuenta posibles movimientos de tierra, etcétera. ¿Podría explicar cómo tienen en cuenta este factor en su tesis de inversión? Entiendo que todo el riesgo medioambiental, por así decirlo. Sí, no sé si catalogarlo como riesgo, sino un efecto secundario que tiene a Mm, día de hoy la energía nuclear. También por poner un poco en contexto, si sumamos todos los residuos nucleares que se han generado a lo largo de la historia, ocupan poquísimo espacio, ¿no? A nivel de geográficamente cuánto puede suponer. Si comparamos, por ejemplo, con la gigafactoría de Tesla, es un puntito al lado de esa gigafactoría que se dedica al tema de vehículos eléctricos y baterías, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál tiene más impacto? Sí, tiene más riesgo y estoy de acuerdo los residuos nucleares, pero también hay que contextualizarlo un poco. vale. Ángel Martín Oro nos hace también otra pregunta. Nos comenta que Michael Alkin suele decir que justo antes de comenzar el anterior ciclo alcista del uranio, ni siquiera había estimaciones del déficit de oferta. Ahora, en cambio, sí se espera un déficit notable. ¿Qué pensáis sobre el paralelismo con el ciclo anterior? Al final es que lo que Mm, acabamos de hablar de la formación de los ciclos, hay ciertos paralelismos siempre por el lado de la oferta, de que está destruida durante muchos años. Hay una recuperación de demanda, se crea ese déficit de oferta que comenta Ángel, que tenemos ya desde hace un tiempo, y al final pues hay que esperar el catalizador. En este caso, pues estamos convencidos que el catalizador es que vuelvan a firmarse esos contratos de largo plazo. Bueno, pues paralelismos, eso, el momento de la oferta y la espera de que surja un catalizador. Es verdad que ya sí que se habla de que hay ese déficit de oferta, pero si miramos lo que decían las casas de análisis hace no tanto tiempo, cuando ya se podía ver lo que iba a suceder, no estimaban que iba a haber un déficit de oferta en ningún momento, sino todo lo contrario, que mm. tampoco lo entendíamos viendo los análisis y haciendo nosotros los números con la información pública, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es cuestión de tiempo.
Mm. Una pregunta que también está relacionada con esto, ¿no? Con la parte de la oferta del uranio, nos la plantea Rafael Gallardo. Dice que muchos inversores dicen que es muy difícil conocer el momento del ciclo del uranio cuando no se sabe la oferta real de la materia prima. ¿Cuál es vuestra visión sobre esas reservas, ¿no? de uranio que realmente hay en en el planeta Tierra o no? Porque es algo que sí que se comenta bastante. Sí, yo creo que va más por la parte de todos esos inventarios, si Mm, son estratégicos o no y si se van a volcar al mercado, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, con Japón cuando pasó todo lo de Fukushima, que iba a pasar con aquellos inventarios. Bueno, nunca llegaron al mercado. Está también todo lo que tiene acumulado China de todos estos años a nivel estratégico por la expansión de flota nuclear que quiere ir construyendo. ¿Va a volcar esos inventarios al mercado? Pues yo no contaría con ello, para que si no los ha estado ahora acumulando de manera estratégica. Es verdad que es un tema a monitorizar, es verdad que es una industria muy opaca a nivel de dónde sale esa oferta secundaria y dónde están esos inventarios, ¿no? No hay una auditoría tan clara que sepa dónde hay y que se puede volcar. Y luego muchos de ellos, y esto es muy relevante, aunque hay muchos inventarios acumulados estratégicos de los gobiernos, en el estado en el que está ese uranio no se puede utilizar de un día para otro en una central nuclear. Es muy costoso el tratamiento que hace falta para aprovechar todo ese uranio. Entonces, a día de hoy no tiene mucho sentido que gran parte de esos inventarios que vuelvan a volcarse. No es un tema que nos preocupe sobremanera para la tesis, la verdad. ujú. Muy bien, creo que aún tenemos tiempo, así que voy a hacerte alguna pregunta más también relacionada con el uranio. Esta en particular es sobre Yellowcake y sobre UP, que si no me equivoco el nombre de la empresa es Uranium Uranium Participation. Participation, ¿no? Sí. Sí. Es de Álvaro Vizcaíno. Álvaro nos pregunta, ¿realmente cuál es el negocio operativo de Yellowcake y de UP? ¿Es compra-venta de uranio y recompras y ampliaciones de capital, por así decirlo, como capital allocation? ¿Esto le da el mismo potencial que el resto de empresas mineras? Gracias. Son sustitutos, podemos decir, de ETFs al final. No existe un ETF de uranio físico, Mm, al final, por todo lo que hemos comentado y por los riesgos claros geopolíticos, porque es un mercado muy ilíquido, no tiene sentido que exista un ETF, ¿no? Entonces lo que hay son estos vehículos que son financieros y simplemente su destino o su función es darte exposición a lo que haga el precio del uranio. Lo compran, lo almacenan y ya está. Luego sí que pueden tomar decisiones para tratar de aportar valor a los accionistas de esos vehículos, que es lo que lo hace todavía más atractivo, ¿no? Por lo que mencionaba, de o vender uranio para comprar acciones con descuento o cuando cotizan por encima de su valor teórico de los inventarios, amplían capital muchas veces y usan ese dinero para comprar el uranio, porque además están obligados a destinar un gran porcentaje de esa ampliación de capital, recordad que un 90% para hacer compras de uranio, no pueden usarlo para lo que quieran, lo cual te protege mucho. En relación a qué esperar comparado con otras compañías, digamos, más propias, ¿no? Del sector, minas y depósitos, pues depende del momento y del precio al que coticen. Al final es que todo es lo mismo, es analizar qué está descontando a los precios actuales esas compañías en relación al precio del uranio y si estás cómodo o no. En su día éramos accionistas de Cameco, salimos por encima de $11, creo recordar, y es que a esos precios, a nuestro entender, con nuestras estimaciones, pues ya se descontaba una gran subida en el uranio en lo que llamamos la generación de caja normalizada. Seguimos pensando que la compañía valía el doble a lo mejor, pero los riesgos inherentes operativos de ese negocio no nos compensaban en relación a los vehículos. Entonces, pues es un mix de todo eso. Básicamente, hoy esto es lo que pensamos que tiene más atractivo, pues invertimos en los vehículos. mm. Muy bien. Nos comentan también tanto Miguel González como Marcos Corral sobre cuál creéis que va a ser la evolución futura de las tecnologías sustitutivas, ¿no? Por así decirlo. Básicamente, ¿dónde va a estar la fusión nuclear en la próxima década más o menos? Y si eso va a hacer que la fisión nuclear, que es la parte de uranio, quizás nos comenta Marcos que cobre un mayor protagonismo el litio en él. No, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Para saber el timing de todas estas tecnologías, si es que terminan llegando, ¿no? Igual que con la respuesta que le di a Ángel, pues son temas a monitorizar, todo lo que sean Mm, disrupciones tecnológicas a tu tesis actual, a tu demanda actual, pues son riesgos que tienes que ver, que pueden ser riesgos y pueden ser oportunidades, ¿no? Tanto a nivel dentro de la industria nuclear de reactores, podemos decir, a temas renovables, tema gas, todo lo que sean sustitutivos energéticos, pues mm, tenemos que verlo de muy cerca, pero a día de hoy, con la información actual, pensamos que no son riesgos tan de corto plazo.
Ujú. Sergio nos pregunta, bueno, nos hace una pregunta que está relacionada con el uranio también, pero incluso la podemos englobar para todas las materias primas, ¿no? Que es Ujú. el tema de los contratos, que es algo que has tratado a lo largo de la presentación de hoy, y sé que también es un componente que está presente en otras de vuestras tesis de inversión ligadas a materias primas en Oro Asset Management. Nos dice Sergio, ante la situación actual, ¿será posible que las empresas secundarias cancelen contratos de compra firmados previamente? ¿Esto no afectará negativamente a los precios de las acciones de empresas de materias primas en los próximos tiempos? ¿Qué hay de verdad en esto de que los contratos son, son inamovibles, ¿no? Sí, ¿no? La famosa causa de fuerza mayor, si se puede o no ejecutar. Mm, Si nos centramos en el aspecto de la tesis, ¿no? Del uranio y de esos contratos de largo plazo, la historia te dice que los contratos se cumplen y si no se cumplen, normalmente te hacen pagar por ello, ¿no? Un poco también de problemas. Por ejemplo, a raíz de lo de Fukushima, pues hubo ahí un litigio entre Cameco y TEPCO relacionado precisamente con el cumplimiento o incumplimiento, si estaba justificado o no. Habitualmente, al menos en esta industria, se cumplen los contratos, ya lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, se acumulan inventarios y da igual, tienes que cumplirlos. Porque además en la situación actual es que hay demanda, quieren ese uranio, con lo cual aquí no vemos que haya ese mm, riesgo. Si nos vamos a otras industrias, ¿no? Pues es verdad que hay ciertos miedos. Por ejemplo, me viene a la cabeza los accionistas de TK Corporation, tenemos una de las filiales es de transporte del NG y uno de los temores del mercado es que algún cliente diga ahora mismo no te voy a pagar por causa de fuerza mayor por todo lo que está pasando, ¿no? con el COVID-19 o lo que sea. En este caso no está pasando, pero bueno, son riesgos a monitorizar. No creo que podamos ser tajantes en plan de esto no va a suceder, puede suceder. mm. Justo has nombrado TK. Nos pregunta Mario Méndez cómo es la situación actual de TK. Si lo quieres extender más bien a toda la parte de sector marítimo, ¿no? La parte shipping. Bueno, al final, para quien no lo conozca, TK Corporation pues es un holding principal accionista de dos compañías que son TK Tankers y TK LNG. Luego, además, tiene la compañía FPSOs y te da exposición pues, a tanqueros de petróleo, a transporte del LNG y también a perforación, ¿no? La tesis actual es muy clara, o sea, no entendemos que cotice la compañía tan sumamente barata en relación a la suma de sus partes, ¿no? Históricamente iba muy vinculada a la evolución de su filial TK LNG, ahora parece que va más correlacionada con TK Tankers, pero el descuento cada vez es mayor y no acabamos de comprender exactamente por qué, ¿no? Hace unos años teníamos el riesgo, bueno, hace no tantos años, hace poco tiempo teníamos riesgo financiero, teníamos los FPSOs que alguno de ellos quemaba mucha caja y han solucionado esos problemas, con lo cual pensamos que estamos en el mejor momento a nivel de riesgo para invertir en TK Corporation, pero el mercado no acaba de recogerlo. Entonces, bueno, creemos que es cuestión de tiempo que la compañía termine recogiendo todo el valor que tiene. Muy bien, muy interesante. Pues Javier, son ya -16. Yo creo que vamos a dar ya por cerrada la sesión. Hemos Muy podido bien. contestar a bastantes preguntas, pero bueno, si alguien quiere contactar contigo, no sé si estás presente en Twitter, ¿no? Creo. Sí, por ahí sin problema. No Incluso pueden escribir a info@orosam.com y tratamos también de ayudar. Muy bien, lo voy a dejar por aquí escrito en el chat. Es info@orosam.com, ¿no? Me has dicho. Sí, Muy bien. Y ahora creo que tu Twitter es J Ruiz Ruiz, ¿verdad? eso es, sí. Pues por ahí tenéis los datos de Javier por si le queréis contactar. Mira, ya están los agradecimientos por ahí por el chat. Me gustaría que me contestases de manera muy breve Mm. una petición, ¿no? Porque, bueno, tú eres conocido de la casa, has estado más veces con nosotros también, colaborando y ayudándonos a hacer llegar la formación y la educación financiera, ¿no? A muchísima gente. Me gustaría, Javier, pedirte un comentario o un consejo para jóvenes inversores. Pues un consejo, tratar de buscar en la medida de lo posible cuanto antes la independencia financiera. Seguramente no es un objetivo Mm, fácil de conseguir, pero si aspiramos a ello, pues al final vamos a buscar fórmulas para hacer crecer nuestros ahorros de manera sostenible en el tiempo, ¿no? Y al final, pues no hay mejor manera para hacerlo, a nuestro entender, que siguiendo una filosofía tan contrastada y de largo plazo como el value investing. Entonces, lo primero es
aprender todo lo que uno pueda. Mientras tanto, antes de atreverse quizá uno a invertir por su cuenta, pues mirar gestoras independientes que históricamente lo han hecho bien con esta filosofía de largo plazo para ir haciendo crecer los ahorros. Pero cuanto antes empiecen, mucho mejor para tratar de alcanzar ese objetivo, porque con lo complicado que está todo el mundo a día de hoy, cuanto menos dependamos del Estado y de terceros, mejor nos va a ir a todos. Muy bien, pues ahí queda ese consejo para todos los jóvenes, que además yo creo que ante esta situación hay mucha gente joven que se está planteando empezar a invertir, y sé que algunos de ellos están aquí viendo la sesión de hoy, o sea que seguro que les va a resultar muy, muy útil ese consejo. Javier, fíjate en el chat, o sea, no sé si lo puedes ver ahora mismo, pero son todo agradecimientos. Muchas gracias, genial. Dice José, Ana Rosa, muchas gracias, Mario Méndez, muchas gracias, Álvaro Umbrías, Marcos Corral, Ángel, Encantadísimo. Rodrigo, Francisco. Bueno, todos son felicitaciones, y desde aquí también la mía, Javier, un aplauso también. Todos en vuestras casas también que os estamos viendo, aplaudir, que se lo merece Javi. Y bueno, simplemente ya para despedirnos, comentaros que si nos estáis viendo en directo, que sepáis que todos estos vídeos de las charlas los vamos a grabar y los vamos a publicar a lo largo de este verano. Os intentaremos avisar lo más rápido posible, igual a lo largo de las próximas semanas, sobre todos los detalles. Si nos estáis viendo en diferido, pues también saludaros, y que no os olvidéis de, si estáis viéndonos a través de YouTube, suscribiros a nuestro canal y darle like también al vídeo, incluso comentar por ahí por la cajita del chat, que eso nos ayuda mucho y hace también a que nuestro contenido llegue a más gente, y ayudamos también a divulgar la educación financiera y la inversión consciente. Y si os interesa también, que sepáis que en la página web de Value School, www.valueschool.es, está ahí presente la sección de simpatizantes, que es un programa mediante el cual podéis apoyar la labor que llevamos a cabo en Value School para ayudar, pues eso, a que todos los principios de la inversión consciente lleguen a todo el mundo que forma parte de nuestra sociedad. Y mediante ese proyecto podéis hacer que Value School sea un proyecto más sostenible y también que genere valor a muy largo plazo. Así que nada más, hasta aquí el evento de hoy. Ahora, en un ratito, a la 1, empezamos con un nuevo evento. Va a estar presente Luis Alberto Iglesias con Manuel Polavieja para hablar sobre el Bitcoin como reserva de valor. Así que nada, no os lo perdáis, y no os perdáis tampoco todas las charlas que nos quedan durante hoy y toda la semana. Un saludo a todos. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, gracias.